Yo he dado 3 temas y 2 clases, ¿no? O sea, agua, sodio y síndrome nefrítico. Y bueno, el resto de profesores ha dado otros temas, pero la idea es que en el examen lo que va a haber es casos clínicos, o sea, cómo aplicamos estos conocimientos a casos concretos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner algunos ejemplos, lo he puesto también en la clase anterior, pasen. Entonces vamos aquí al final del tema vamos a hablar de un caso clínico que nos va a permitir aplicar nuestros conocimientos. Bueno, esta es una imagen interesante de lo que es un glomérulo, ¿no? A ver, no sé si me explican, si no estoy en el micrófono para poder señalar. Esta es una estructura muy importante en el glomérulo, que es la célula mesangial. Y la célula mesangial, cuando hay alguna inflamación en el glomérulo, va a ser una de las responsables de alterar la filtración glomerular. Porque la célula mesangial es como una célula contráctil que permite contraerse y abrir los poros y facilitar la filtración glomerular de agua, de iones, de aminoácidos, de glucosa, etc., ¿no? Acá están los famosos poros, ¿no? Que se ven en la parte basal de la membrana. Y los poros, como ustedes saben, tienen carga electronegativa, ¿no? Y la albúmina es carga electronegativa, y por lo tanto la albúmina no puede pasar a través de estos poros por 2 razones. Uno, porque es mucho más grande que estos poros, 1, y 2, porque ambas son electronegativas y se rechazan, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero estos poros se van destruyendo cuando hay un proceso inflamatorio en el glomérulo. Nosotros vamos a ver a lo largo de seguramente la clase de síndrome nefrótico y esta clase de síndrome nefrítico, cómo la inflamación en el glomérulo va a dar unas alteraciones en la función y en la estructura anatómica de las células endoteliales, de las células epiteliales, de las células mesangiales y de la membrana basal glomerular, ¿no? Acá vamos a tener las células endoteliales, ¿no? Estas son las células endoteliales, la membrana basal, ¿no? Y aquí están las células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, diríamos, para entenderlo, ¿no es cierto? Esta es una célula endotelial, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Acá está la membrana basal, ¿no? Acá están las células mesangiales, ¿no? Le están dando ese es un gráfico interesante porque pueden ver los poros, pero aquí este es el espacio de la cápsula de Bowman donde va a ir el filtrado glomerular. Este espacio que está entre las células endoteliales y las células epiteliales. Entonces, cualquier daño a nivel de cualquier estructura del glomérulo va a hacer que se altere la filtración glomerular, que va a ser la principal función de esta estructura del glomérulo, ¿no? Entonces, pasado esto, vamos a pasar un poquito mirando esta imagen, nos permite darnos cuenta de algunas cosas que vamos a explicar ahora, ¿no? ¿Por qué se inflama el glomérulo? ¿Por qué se enferma el glomérulo? Se enferma porque puede haber una enfermedad primaria del glomérulo, ¿no? Es decir, generalmente de origen inmunológico, no siempre, pero generalmente la mayoría de veces de origen inmunológico, ya sea anticuerpos contra la membrana basal glomerular, ya sea complejos inmunes que se depositan en el subendotelio, en el subepitelio, en la membrana basal glomerular, ¿no? Y de acuerdo al tipo de complejos inmunes o de anticuerpos, van a salir un abanico grande de enfermedades que se llaman las glomerulopatías primarias. Muchas de ellas debutan como síndrome nefrótico y algunas de ellas como síndrome nefrítico, que es el tema de mi clase, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del síndrome nefrítico, que ya vamos a ver la definición y todo eso, vemos que estas son las causas de glomerulopatías primarias, o sea, la enfermedad está allí en el glomérulo, no está en otro sitio. El ejemplo típico, que es el que me gustaría que ustedes se lleven claramente, es la glomerulonefritis post-estreptocócica, de la cual vamos a hablar
en unos minutos. Pero existen otras glomerulonefritis. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, glomerulonefritis membranosa, enfermedad de cambios mínimos que se ve en los niños, focal y segmentaria, etc. O sea, esta es famosa, en otras partes del mundo se ve con más nefropatía por IgA. Es decir, hay un abanico, yo solamente voy a escoger, porque ustedes tienen que entender más bien fisiopatología y síndromes, más que entender cada una de las enfermedades que será motivo de estudiar en nefrología, ¿no? Pero puede haber una segunda opción, que son las enfermedades sistémicas, generalmente inmunológicas, que van a afectar el glomérulo, ¿no es cierto? Y estas son, por ejemplo, el lupus, la diabetes, la hipertensión arterial, también afecta el glomérulo, ya no por mecanismo inmunológico, y otras enfermedades, vasculitis, generalmente del tema reumatológico, inmunológico, las que están en todo el organismo, pero también están en el glomérulo. El mejor ejemplo aquí está el lupus, por ejemplo, ¿no? Y hay trastornos hereditarios raros, ¿no? Entonces, los glomérulos, ¿cómo se afectan? La imagen que está aquí, ¿no? Puede afectarse todo el glomérulo, puede afectarse un pedazo del glomérulo, puede haber una afectación difusa o puede haber una afectación solo de algunos glomérulos, lo llamamos focal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más difusa, más grave debe ser la enfermedad, ¿no es cierto? Mientras más focal y segmentaria, por ejemplo, hay acá, ustedes van a ver aquí, glomerulonefritis focal, glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Qué quiere decir focal y segmentaria? Que es segmentaria y focal, y es una enfermedad más benigna que una glomerulonefritis difusa que afecta a muchos, si no son todos los glomérulos, y que va a ir a unas pariaduras, ¿no? Entonces, un poco esta primera diapositiva nos da como un escenario, ¿no? De cómo se mueve. Quizás cerramos la puerta para que nadie cierre la puerta, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que les comentaba, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos a empezar por la más frecuente, la que quiero que ustedes conozcan, aunque no la encuentro. Ya, vamos a empezar con esta enfermedad. Esta es la enfermedad que da, ahí nomás, no cierres todo, no, ahí está bien, con un poquito. Esta es una enfermedad que es por cambios mínimos, que da principalmente síndrome nefrótico, que seguramente lo van a ver, es la principal causa de síndrome nefrótico en niños. Es una pregunta que hacen en los exámenes de clínica, en su examen de nefrología, los exámenes para el internado, los exámenes para sentado, bueno, es una pregunta que ya básica que uno tiene que saber, ¿no? Esta es la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Entonces, esta enfermedad de cambios mínimos, lo que ocurre es un problema en la membrana basal. Se borran los podocitos que van finalmente dando, digamos, la forma a los poros, y los borran y dejan los poros abiertos y se escapa por ahí del mundo. Por ejemplo, aquí vemos, esto es solamente para que se hagan una idea, porque después vamos a entrar al síndrome nefrítico. Esta es una glomerulonefritis proliferativa del lupus, pero puede ser de otras causas. Y fíjense lo que caracteriza esto, los depósitos subendoteliales. Acuérdense que acá está el endotelio y acá está el epitelio. Y acá hay depósitos subendoteliales, que eso se ve en la inmunofluorescencia. Se ven de acuerdo a dónde estén los depósitos, es que uno puede decir de qué enfermedad se trata, ¿no? Acá, por ejemplo, es simplemente la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Y esta membrana, hay un problema en el mesangio. Y hay depósitos subendoteliales y en el mesangio, problema mesangial, ¿no? La glomerulonefritis aguda, acá está, la que estamos buscando, y son depósitos subepiteliales, ¿no es cierto? Entonces son depósitos subepiteliales, no subendoteliales, sino subepiteliales, sino de acuerdo al lugar donde estén situados, se va a manifestar una determinada patología. Entonces, con ustedes, mirando esto, vamos a ver cuál sería la expresión de los cuadros glomerulares. A ver, uno. La expresión clínica. Vamos, antes de avanzar, para ir... Obviamente, proteinuria, ¿no es cierto? Una expresión clínica que se va a traducir ¿en qué? En edema. Entonces, los cuadros glomerulares van a ir
expresados, porque sea donde fuere, va a haber daño en los poros, daño en la membrana, en el subendotelio, en el subepitelio, y se va a dañar y entonces va a perderse albúmina y otras proteínas, pero principalmente albúmina. Entonces, la pregunta es, bueno, si esa es la expresión, si la proteinuria es muy importante, hay una anasarca, ¿no? Como en el caso del síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico también va a dar proteinuria, pero en menor grado que el síndrome nefrótico. ¿Qué otra expresión de daño glomerular tendría? Hematuria, ¿no es cierto? La hematuria, que vamos a hablar ahora un par de diapositivas de eso. Y además cilindros hemáticos, ¿no es cierto? Hematuria, cilindros hemáticos. ¿Qué más tenemos? Edemas y proteinuria, ¿no? Son ¿no? Entonces, de acuerdo, básicamente es esa la expresión de las enfermedades glomerulares. Si hay mucha proteinuria, se va hacia el síndrome nefrótico. Si hay mucha hematuria, se va hacia el síndrome nefrítico. Y además en el síndrome nefrítico va a haber algunas características especiales. Pero ambos son enfermedades glomerulares, ¿no? Incluso puede haber síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, dañarse totalmente el glomérulo y la falla renal y terminar en un año en hemodiálisis. Enfermedades agresivas puede haber, ¿no? Bueno, entonces el síndrome nefrítico agudo consiste en ¿qué? En estos tres: edema, hipertensión y hematuria. ¿Dónde está la hematuria? Arriba. Acá, hematuria, ¿no? Edema, la triada es edema, hipertensión y hematuria, las tres del síndrome nefrítico. Puede haber un poquito de proteinuria también, pero no en rango nefrótico, ¿no? ¿Ok? Puede haber menor tasa, justamente por haber una falla en la filtración glomerular, el riñón reconoce como si hubiera una hipovolemia, que está llegando poca sangre al filtrado glomerular, poco volumen al filtrado glomerular, y se desencadena el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso explica la presión arterial alta, ¿no? Y esto es que algunos pacientes pueden ser, la enfermedad que la produce puede ser tan agresiva que puede haber insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. No siempre, muchas veces es leve la falla renal y nada más, ¿no? Pero puede ser que haya una enfermedad tan agresiva que te debute como un síndrome nefrítico con falla renal, ¿no? Una enfermedad agresiva, ¿no? Entonces eso es un poquito para que veamos la triada. ¿Qué causas tienen la glomerulonefritis? Ya no estamos hablando de las enfermedades glomerulares en general, sino estamos hablando del tema de la clase, ¿no es cierto? Sino hemos entrado de lo más general a lo más concreto. ¿Qué causas tenemos? La glomerulonefritis tiene una importante causa infecciosa. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene la causa infecciosa con los depósitos de complejos inmunes? Es que en este caso, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A desencadena una respuesta antígeno-anticuerpo y complejos inmunes que se depositan en el glomérulo, en la región subendotelial, ¿no? Subepitelial, perdón. Entonces, lo vamos a ver después. Entonces, y no solamente el estreptococo beta hemolítico, sino todos estos gérmenes, incluso el estafilococo, el estreptococo viril, la salmonela, o sea, hay otros gérmenes. Y no solamente gérmenes, virus. Fíjense la cantidad de virus que pueden dar síndromes nefríticos: citomegalovirus, hepatitis B, Epstein-Barr, parotiditis, sarampión, o sea. Y no solamente virus, sino parásitos, ¿no? Nosotros no vemos, en Lima por lo menos no vemos malaria, pero sí vemos toxoplasmosis, pero yo nunca he visto un síndrome nefrítico por toxoplasmosis, ¿no? Y hay hongos más raros. Entonces, aquí, ¿usted a qué les llama la atención? ¿Cómo las enfermedades infecciosas pueden ser capaces de desencadenar respuesta inmune? La respuesta inmune puede depositarse los complejos inmunes en el glomérulo y puede haber la triada característica de edema, hipertensión, hematuria con un poquito de proteinuria, y si es muy grave, una falla renal, ¿no? Aguda, ¿no? También vemos la misma lógica que vimos hace un ratito. Vimos que también habían enfermedades que de frente atacaban el glomérulo y ahí se quedaban. Ahí está la nefropatía por IgA, la rápidamente progresiva, es la que se lleva la función renal rápido, ¿no?
Las lúpicas, hay un porcentaje de lúpicas que hacen una glomerulopatía rápidamente progresiva, ¿no? Y se van, el riñón se acaba en un ratito, ¿no? Y luego vienen las enfermedades sistémicas. Lupus puede estar aquí también, ¿no? Porque es una de las causas de rápidamente progresiva el lupus, ¿no? Y en enfermedades sistémicas, nuevamente lupus, vasculitis y otras enfermedades autoinmunes. Medicamentos, toxinas. Si uno tiene que rescatar algo de esta diapositiva, es decir, existe la principal causa y la causa infecciosa, ¿no? La más frecuente, la principal, la causa infecciosa, y de las infecciosas las bacterianas, y de las bacterianas el estreptococo en diferentes grupos, ¿no? El beta hemolítico, el viridas, etc., ¿no? ¿Ok? Pero también tenemos problemas autoinmunes como las primarias y secundarias, y entre esas destaca el lupus y otras vasculitis, ¿no? Ya. Ya entrando a la parte, digamos, la etiología más frecuente, es esta. Es un poco complementaria de la anterior, ¿no? Pero, ¿qué tiene esta diapositiva de diferente? Tiene de diferente que ya no les hablo de gérmenes, sino de infecciones, del origen de la infección. Por ejemplo, aquí, faringoamigdalitis o infección cutánea, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, es el más frecuente. O sea, si yo tengo una infección de faringe o de piel, es más probable que sea un estreptococo beta hemolítico, ¿no? Aquí, si yo tengo una endocarditis, voy a tener el estreptococo viridans, el estafilococo. Esto es más. Si tengo abscesos viscerales, estafilococo, pseudomonas y proteus. Si tengo una neumonía, si tengo una meningitis, si es tifoidea, brucelosis, etc. Es decir, de acuerdo a la infección, si yo tengo de acuerdo a la infección, yo puedo decir, esta infección tiene como posibilidades estos gérmenes, y estos gérmenes me pueden llevar a un síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Si yo tengo una neumonía que se me complica con síndrome nefrítico, probablemente estoy en uno de estos gérmenes, ¿no? Bueno, las infecciones virales ya lo hemos hablado, las parasitarias también, y los otros son mucho más raros, ¿no? Los hongos nunca he visto yo, nunca he visto de esas súper raras. Empezaremos con la glomerulonefritis postestreptocócica, que es la típica, ¿no? El inicio agudo es de 1 a 2 semanas luego de la infección faríngea, ¿no? ¿Dónde más hemos dicho que puede ser la infección? En cutánea. Y en la piel, el estreptococo da infecciones. En la piel hay dos tipos de infecciones causadas por el estreptococo y el estafilococo. Las costras mielicéricas con una secreción así como suerito, amarillenta, eso es típico del estreptococo. Y se ven niños pobres, ¿no? Se ven niños porque no tienen buena higiene de manos y se rascan la carita, y generalmente están en la región de la cara, alrededor de la nariz y la boca, ¿no? Pueden haber en otras partes, esta es la zona preferida, ¿no? Entonces, una infección en piel, en cambio un estafilococo da pústulas, da pus. El estafilococo es productor de pus, ¿no? Tienen unas proteínas que producen pus. Entonces, si yo tengo pústulas, secreción purulenta, eso es estafilococo, ¿no? Entonces, luego de una infección faríngea o en piel, ocurre esta infección. Generalmente es en niños, es una enfermedad de niños o de gente joven, ¿no? Acá lo estamos comentando. Esto es quizá lo que vale la pena grabar, ¿no? O sea, no toda amigdalitis va a hacer un síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Sino una amigdalitis bacteriana o una faringitis bacteriana, ¿no? Porque la mayoría son ¿de qué origen? Sí, virales. O sea, cuando uno se resfría, le duele la garganta, la amígdala, la faringe, y son solamente virales. 90% son virales, no que llegan los médicos y todo el mundo de receta anterior. Y de acá a 10 años todos los géneros van a ser resistentes a los antibióticos que recetamos por gusto. Entonces, la mayoría de faringitis y amigdalitis son virales. Solo si encuentro estas placas blancas, que las ven acá, entonces digo, esta sí debe ser bacteriana, y esta sí debo tratarla, ¿no? Entonces, si ese niño o esta persona joven se trata esta infección, no haría una glomerulonefritis
tos estreptocócica, ¿no? Si se trata la infección. Lo que pasa es que no se trata y le da tiempo al estreptococo a hacer toda la reacción del complejo inmune, ¿no? Bueno, a ver, entonces, esta es la patogenia. ¿Qué es lo que encontramos? Este no es un glomérulo normal, es un glomérulo hipercelular. Hay muchas células, ustedes que han hecho ya patología. Hay muchas células y habla de una hipercelularidad endotelial y mesangial. Hay infiltración por polimorfonucleares y depósitos granulosos subendoteliales, subendoteliales de IgM e IgG. Acá también con un aspecto de jivas, ¿no? de jorobas, ¿no? Y una cosa que es importante es que las fracciones están depositados el C3 y el C4, los componentes del complemento, ¿no? Sobre todo C3 y C4 están. Entonces, realmente es una reacción de complejos inmunes en el glomérulo en la zona subendotelial que va a producir como respuesta mediadores que van a atraer células inflamatorias como los polimorfonucleares, ¿no? Entonces vamos a tener un glomérulo con mucha celularidad, ¿no? Y que si le hace a uno una inmunofluorescencia, va a darse cuenta dónde están localizados y qué complejos inmunes están, ¿no? ¿Cuál es la patogenia? Esto es una cosa interesante para entenderlo todo, o sea, todo lo que hemos hablado, para entenderlo, vemos a ver cómo nace, cómo se produce, ¿no? Entonces vamos a empezar. Acá está la infección inicial, ¿no es cierto? Entonces el estreptococo estimula, el antígeno del estreptococo estimula al anticuerpo. Esto es lo más importante, inmunocomplejos o complejos inmunes circulantes. Estos complejos inmunes va a activar el complemento y va a caer el complemento sérico, pero sobre todo va a haber depósitos en capilares glomerulares. Estos depósitos en capilares glomerulares va a hacer que disminuya la filtración glomerular y el riñón desencadena el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y eso va a hacer que haya hipertensión arterial. Como hay menor filtración de sodio, esto es también una respuesta, un estímulo al sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto va a hacer que se expanda el espacio extracelular y se sobrecargue por la hipertensión, los edemas. Entonces, ¿cuál sería la expresión clínica que tenemos en estos casos? Tendríamos la infección 1 o 2 semanas antes, la hematuria y proteinuria porque se está inflamando el glomérulo, la oliguria porque hay disminución de la filtración glomerular, ¿no? Y los edemas, ¿no? Hay hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, ¿no? Aquí está, de todas maneras se va el organismo va a tratar de corregir la excreción de sodio y va a retener más líquido, ¿no? Esto es una cosa interesante, esta de aquí. Antiestreptolicina es la primera, esta es una enzima que es típica del estafilococo, o sea, la streptolicina. Y el ASO es el antiestreptolicina. Entonces, si uno sospecha de esta enfermedad, le pide ASO, antiestreptolicina al paciente y confirma su diagnóstico, ¿no? Creo que eso es un poquito lo que... ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? ¿Alguna duda? ¿Los dormidos, los despiertos? Dime, sí. Exactamente, la expresión de sodio lo que menciona es que tiene que ver con que aumente lo que es en el espacio extravascular el aumento de agua para que edemas. ¿Cómo tu pregunta es la duda de cómo se forman los edemas? O sea, cuando parte de aquí, de la menor filtración glomerular, la menor filtración glomerular va a hacer que haya menor excreción urinaria de sodio, porque no hay forma como eliminar el sodio si el filtrado glomerular está bajo, ¿no? Eso va a desencadenar que retengamos sodio. El organismo es muy sensible a la carga de sodio que llega al glomérulo. Si llega poco sodio, va a desencadenar todo el proceso de reabsorción de sodio por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero además hay una sobrecarga de volumen.
que es la hipertensión arterial. Y cuando hay una sobrecarga de volumen, transuda a nivel distal. Acuérdate que en la clase que hablamos la semana pasada, a nivel de las capilares glomerulares, veíamos que hay una presión hidrostática que te empuja el agua hacia el intersticio, ¿te acuerdas? Eso vimos aquí. Entonces, si hay una sobrecarga de volumen, también es un mecanismo importante de edemas, transudación del agua hacia el intersticio, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de la explicación de por qué tiene el paciente edemas, hipertensión. Hematuria es por el daño glomerular y la proteinuria es por el daño glomerular, que también tiene proteinuria, pero poquito, ¿no? No llega a rango nefrótico. ¿Ya han hecho la clase de síndrome nefrótico? Sí. Ok. El síndrome nefrótico tiene 3.5 gramos en 24 horas. Acá hay muy poquito, ¿no? 500 miligramos, 1 gramo, menos que anterior, ¿no? Esto es una cosa importante en el laboratorio. Esto es una cosa importante en el laboratorio, ¿por qué? Porque puede haber la oliguria, puede asociarse a una gran caída de la filtración glomerular y eso producir una falla renal aguda. Y esto está urea y creatinina elevadas. O sea, puede ocurrir eso, urea y creatinina elevadas. Pero normalmente es un poquito de urea y creatinina elevadas y eso pasa el episodio agudo y eso va. Bueno, de la hematuria, ¿qué podemos decir? La hematuria dice, a ver, ¿estos son qué? Estos cilindros hemáticos. Entonces, si la hematuria va con cilindros hemáticos y con glóbulos rojos dismórficos, es una hematuria de origen glomerular. Eso es bien importante. Porque como el glomérulo está afectado, la morfología está afectada, para poder pasar por eso los glóbulos rojos por esos poros y después por los túbulos se deforma. Se le llaman glóbulos rojos dismórficos, tienen la forma que tienen. O sea, no son formas normales. Entonces, los glóbulos rojos dismórficos más los cilindros hemáticos es una hematuria de origen glomerular. Si no tengo eso y tengo coágulos, es una hematuria de origen de vías urinarias. Porque en las vías urinarias, si hay sangre, se golpean las plaquetas, los glóbulos rojos, se desencadenan los factores de coagulación y se forma un coágulo. Entonces, por ejemplo, el que viene con un problema prostático, con urolitiasis, con un tumor de vías urinarias, viene con hematuria muy roja con coágulos. Y entonces ahí uno no va a encontrar glóbulos rojos dimórficos ni cilindros hemáticos. Entonces, estas imágenes es para que graben bien clarito, ¿no? En el examen de orina, si tiene glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos, eso es una hematuria de origen glomerular. Y esto es un poco lo que les decía, ¿no? La presencia de coágulos en la hematuria extraglomerular de vías urinarias, ¿no? La hematuria glomerular, hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, ¿no? Puede haber proteinuria, claro, si hay proteinuria, casi siempre la proteinuria es de origen glomerular. Hay una proteinuria tubular, de origen tubular, pero es menor. Casi siempre la proteinuria es de origen tubular. Entonces, si estamos hablando de una hematuria de origen glomerular, tenemos estos y ya nos vamos a las entidades que acabamos de hablar, las glomerulopatías primarias o secundarias, todos los tipos de glomerulopatía. Y si estamos hablando de una hematuria de origen extraglomerular, hay malformaciones arteriovenosas, trombosis de la arteria renal, enfermedades tubulointersticiales, pero aquí sobre todo tenemos patología del tracto urinario. Este es urolitiasis, tumores, todo lo que es vías urinarias, tuberculosis, próstata, en fin, todo lo que es vías urinarias. En tuberculosis, que es una entidad frecuente en nosotros, tuberculosis, hematuria
sin dolor, la primera opción es tuberculosis en el Perú, ¿no? Hay la famosa triada de Colombino, ¿no? pH, piuria estéril, o sea, un poquito de leucocitos, pero sin bacteria, porque uno se supone que si tiene leucocituria, más de 10, 15, 20, 30, 40 por campo, uno piensa en infección urinaria, ¿no? Pero si tienes piuria, o sea, leucocitos, pero sin un germen aislado, entonces le llamamos piuria estéril, pH ácido, ¿no? Y hematuria es una triada de Colombino, que es sugestivo de la tuberculosis renal, ¿no? Entonces, cuando uno ve tuberculosis aquí, dice, esta es una hematuria de vías urinarias, ¿no? Porque no hay tuberculosis glomerular, hay tuberculosis renal, que coge la pelvis, que va eliminando lo vacío, va haciendo ahí su granuloma, ¿no? Bueno, entonces, más o menos para que veamos, ¿no? O sea, comparamos la hematuria de origen glomerular, ¿no? Que hemos hablado ya de todas las enfermedades que pueden producir, versus la hematuria de origen extraglomerular. Y aquí lo que más importa es todo lo que son vías urinarias, ¿no? Y si hubiera una hematuria con dolor, hematuria, vías urinarias es, pero hematuria con dolor. Cálculo. O sea, entonces hay clasificaciones de hematuria que dicen hematuria con dolor, ahí primero cálculo. Hematuria sin dolor, tuberculosis, ¿no? Entonces la presencia de otros síntomas es importante, o la ausencia, ¿no? Acá también es un cuadro bien interesante de otros datos que sugieren el origen de la hematuria, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo piuria, disuria, voy a pensar en una infección urinaria, o una cistitis o un cáncer de vejiga que va a dar molestias urinarias. O sea, si yo tengo disuria por piuria. Si yo tengo un problema respiratorio, voy a pensar en una enfermedad por IgA, o una glomerulonefritis postinfecciosa, la que acabamos de hablar, un problema respiratorio, un problema de piel, y después aparece la hematuria de síndrome nefrítico, ¿no? Si yo tengo antecedentes familiares, también una lista de enfermedades. Si yo tengo un dolor lumbar con hematuria, cálculo. Coágulos, miren, esto es una cosa importante que ven los urólogos, ¿no? Si yo tengo síndrome prostático, ¿no? Nicturia del síndrome prostático, disminución del chorro al orina, ¿no? Entonces pienso en un problema de próstata o una neoplasia vesical. Si yo tengo ejercicio, hay una hematuria del ejercicio, los atletas que corren mucho, ¿no? Hematuria del ejercicio. Si yo tengo un paciente anticoagulado, puedo sangrar por cualquier lado, entre ellas hematuria, ¿no? Si yo tengo mujeres